Bueno, entonces, esto es lo que vamos a ver directamente en el laboratorio, cuando estén conmigo, ¿no? No sé qué van a ver después con los técnicos, pero bueno. Está confirmada, sí, la clase de este viernes 6, ¿sí? A las 6 de la tarde, ahí en el laboratorio de siempre, donde tienen conmigo, ¿sí? Para recuperar la parte de microscopía, así que no, la gente que no va al viaje, ¿sí? De todas maneras, si alguien está muy manija y tiene ganas de seguir, puede ir también a las comisiones la semana que sigue. Sí, la semana siguiente puede ir a las comisiones de José y de Ailem. ¿Sí? Si alguien se queda con ganas de decir, bueno, está bien, vi cosas en microscopio, pero quiero que me expliquen más, bueno, vayan, estén con Ailem un rato, con José, ¿sí? El lunes o el miércoles, el lunes por la mañana, el miércoles por la tarde, igual le voy a confirmar el horario, ¿sí? En la semana, y nada, pueden seguir manejando. Pero este viernes a las 6 vayan, porque después a mí los técnicos me van a decir no vino nadie y bueno, va a ser un garrón porque ellos preparan todo, hacen un montón de movida para que puedan ver en el microscopio los cortes y después no van y bueno, me levantan en peso a mí básicamente. Así que los 7 u 8 personas que me dijeron que van a ir, vayan este viernes, ¿sí? De 6 a 9 tienen ahí para ir, ¿sí? Traten de ir lo más puntual que puedan. Es a, de 6 a 21, ¿sí? De 6 a 21. Pueden ir a las 19, no pasa nada. Si vos, Patricia, vas a las 19, anda a las 19. Yo aviso que una chica va a llegar a las 19, chao. Lo puse a las 18 porque si hay gente que podía, bueno, que aproveche, tienen 3 horas ahí mirando, que está buenísimo, ¿sí? Es la única materia de la tecnicatura donde van a usar microscopio, después no van a usar por eso. Los del profesorado sí usan más, pero ustedes, tecnicaturas no. Ah, y no sé si saben, me dijo Clara que les avise que se está abriendo la licenciatura, ¿sí? En desarrollo agrario y se va a abrir también ingeniería, la ingeniería agronómica. Así que la gente que tenga ganas, la gente que tenga ganas, bueno, va a poder seguir, ¿sí? Va a poder seguir cursando y bueno, nada. Gente que tenga ganas de ser licenciada, ¿no? Licenciado, licenciada, va a poder seguir. Y la gente que haga ingeniería va a tener una botánica 2 y la gente que haga licenciatura va a tener solamente esta botánica, la misma. Bueno, entonces, continuamos con esta parte. Lo que vamos a ver entonces es, ¿sí? Vamos a estar viendo, ¿sí? Acá, la endodermis, ¿sí? La endodermis. Acá en la endodermis pegado, por adentro va a estar el periciclo, ¿sí? El xilema, el floema, acá, acá, acá y acá, ¿sí? Y después todo esto que está acá, esto es corteza, y acá afuera tenemos la rizodermis, ¿sí? Eso es lo que se vería, ¿sí? En el corte, o lo que deberían ustedes reconocer, ¿sí? Reconocerlo, no esperen reconocerlo en las horas que vamos a tener de práctica, porque no alcanza, ¿sí? O sea, imagínense que nosotros estudiamos botánica y tenemos 5 materias diferentes de botánica, ¿sí? Y en todas usamos el microscopio, y en todas vemos este tipo de estructura. Entonces, tenemos, no sé, muchas horas. Si después haces una pasantía, además en algún laboratorio, tenés más horas. Y entonces, a veces es difícil el reconocimiento de los tejidos. No se hagan, no se maten ni se vuelvan locos, pero bueno, yo voy a estar ahí para ayudarlos igual, cuando nos veamos y guiarlos para que encuentren los tejidos, para poder dibujarlos todos, pero tampoco se vuelvan locos, locas, loques, porque es una realidad que es una cosa que lleva hasta su tiempo y su paciencia. Bueno, ¿qué pasa?
con la raíz, ¿sí? En un crecimiento secundario. Cuando la raíz tiene un crecimiento secundario, ¿sí? En esa rizodermis es reemplazada, ¿sí? Por el felógeno, ¿sí? Por este tejido secundario, ¿sí? Que reemplaza a la epidermis arriba y la rizodermis abajo, ¿sí? Y va a dar lo que nosotros mal llamamos corteza, ¿sí? Va a ser lo que va a surgir después del primer año de vida, ¿sí? Es un meristema lateral que va a dar también un crecimiento en grosor, ¿sí? Generando este tejido de protección, ¿sí? Bien de protección que es el felógeno, ¿sí? También llamado ritidioma o también llamado corcho, ¿sí? Suber también, suber o corcho, ¿sí? Y bueno, va a dar, digamos, ese aspecto como de añejo, ¿sí? De duro, bueno, sirve para protección contra la humedad, contra el calor, contra el frío, ¿sí? Contra que se lo coman algunos bichos también, ¿sí? Frente a la pudrición, ¿sí? Y va a reemplazar a la rizodermis, ¿sí? Va a reemplazar a la rizodermis. En el caso del felógeno solo se da en superficie, ¿sí? Es la epidermis en el caso de tallo y rizodermis en el caso de raíz, solo en superficie. Porque internamente lo que hace crecer en grosor a la planta es el cambium, ¿sí? Internamente es el cambium, ¿sí? Entonces, resumiendo, vamos a tener todo esto en una raíz, ¿sí? Al principio vamos a tener una aplostela que después se va a transformar en una diquiostela, ¿sí? En una actinostela, perdón, ¿sí? En mono solo aplostelas, pero en dico vamos a tener primero en la zona de elongación, si hacemos un corte transversal, una aplostela que luego se va a transformar en una diquiostela a medida que se va diferenciando, ¿sí? En mono solo aplostelas todo el tiempo, ¿sí? No importa la zona que esté mirando, va a haber aplostelas, ¿sí? Vamos a encontrar el periciclo, las raíces laterales o las raíces, ¿sí? De zona de ramificación, endodermis, sí, pelógeno, cuando la rizodermis ya tiene, o la raíz tiene más de un año de vida, cambium también, o pericambium, también si hay periciclo y cambium mezclado, puede pasar, ¿sí? Todos esos tejidos van a estar de alguna manera ordenados, formando las diferentes estelas que van a tener en la raíz, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta con tema raíz? No, profe. No, gracias. No, no. Perfecto, seguimos entonces. Entonces, de la raíz pasamos a un poquito más arriba, ya al tallo. Anatómicamente el tallo también tiene su disposición, su tipo de estelas, ¿sí? Solo que la diferenciación, en vez de hacer de abajo hacia arriba, como es el caso de las raíces, en el tallo es al revés, es de arriba hacia abajo, porque el tallo crece hacia arriba, no crece hacia abajo. Entonces siempre la parte más joven en un tallo va a estar en la punta y la parte más antigua y diferenciada va a estar en la base, ¿sí? Parece algo así novedoso, pero en realidad no es nada descabellado, es lo más común, es lo más normal, lo que estamos acostumbrados a ver en una planta, ¿sí? Que la parte de la base de la planta sea más vieja y la parte más alta sea la más joven. Entonces vamos a encontrar en la base xilema y floema secundario, y más arriba, cuanto más al ápice nos acercamos, vamos a encontrar todo lo primario, ¿sí? Y vamos a encontrar que en la parte de arriba hay haces y en la parte de abajo hay un cilindro vascular. Y arriba vamos a tener protodermis y meristema primario, parenquimático, procambium. Y arriba vamos a tener promeristemas, siquiera células que apenas están empezando a dividir, ¿sí? Y ya en una zona intermedia vamos a tener epidermis, corteza, procambium, ¿sí? Eh, Procambium con xilema, ¿sí? Primario, que puede ser también
metaxilema y protoxilema, y lo mismo va a pasar con el floema, ¿sí? Médula vamos a tener, ¿sí? Y la médula, a medida que van pasando los años, se va a agotar, se va a ir quedando apretujada por los diferentes anillos de crecimiento de año tras año. Esto es lo que va a ir pasando con los tallos, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Más arriba, más abajo. Más arriba, haces vasculares, médula bien diferenciada, mucho parénquima, ¿sí? Mucho parénquima, que es el meristema fundamental, ¿sí? Protodermis, en el caso de arriba, y una epidermis ya cuando eso está un poquito más avanzado, ¿sí? Cilindro vascular todavía no hay, sino que hay haces vasculares todavía. Y el cilindro va a estar ya mucho más abajo, ya cuando esa parte de la planta tenga más de un año. Corteza vamos a tener, ¿sí? Epidermis. Y el procambium en el medio. Que vamos a tener los primorios foliares, el meristema apical, ¿sí? El meristema fundamental, que es el parénquima, el procambium, ¿sí? Entrenudos, la yema axilar, con su meristema axilar, el cambium vascular, ¿sí? Con el de ese meristema lateral, o sea, ahí va a estar justamente el crecimiento en grosor, xilema y floema, ¿sí? Todo lo que vamos a tener y en un tallito, en un corte de tallo longitudinal. Primario siempre, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque de repente el tallo va a ramificar. Pero antes de ramificar, acuérdense que en esa ramificación donde está el nudo, ¿qué hay en el nudo? ¿Qué cosas veíamos en un nudo de una planta? Las yemas. Yemas axilares y la hoja que va a nutrir a esa yema hasta que la propia yema tenga hojas y sea una rama. ¿Sí? Mientras esa yema es chiquitita y no tiene hojas, la hoja austorial que está abajo la va a nutrir a esa yema tanto y cuanto esa yema se transforme en un braquiblasto y tenga sus propias hojas. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, cuando ese tallito, ya sea un macroblasto que tiene yemas o un braquiblasto que tiene yemas, esa hoja autorial está unida, ¿sí? A los haces vasculares que están más adentro, ¿sí? Pero cuando la hoja nace y sale, ¿sí? Parte de ese haz vascular se va dentro del pecíolo, a nutrir a esa hoja, a darle agua y a un canal también de salida de lo que la hoja fotosintetiza, ¿sí? Entonces, cuando el xilema y el floema se van al pecíolo, dejan un hueco. Ese hueco se llama rastro foliar, que se ve en la imagen de la izquierda, ¿se ve ahí el rastro foliar? Sí, sí se ve. Bueno, ese hueco que está acá, ¿sí? Es claro, el xilema vino por acá e inervó a la hoja y se cortó acá. ¿Ven que se cortó lo que va para arriba? Sí. Bueno, eso que se cortó, que es el rastro foliar, también es reemplazado por un parénquima automáticamente que rellena y cumple la función como un tejido de transfusión, ¿sí? Para llevar, ¿sí? Lo del xilema y lo del floema y conectarlo con la otra parte. Y eso se llama laguna foliar también, ¿sí? O sea, cuando se vasculariza una hoja, que va a ser la hoja autorial de esa yema, y cada yema después va a dar hojas para dar autoría a sus propias yemas, ¿sí? También va a pasar lo mismo. Siempre que salga una hoja en un tallo, va a generar un rastro foliar y una laguna foliar. ¿Sí? Porque el xilema, el cordón, el haz vascular, se va a ir al pecíolo. ¿Me hago entender, gente? Sí, sí. Y eso es una característica de los tallos. Más que nada de los braquiblastos, de un tallo chico, un tallo joven. Los macroblastos ya no, porque ya son viejitos. Algunos inclusive ya van a tener hasta felógeno. Ya pierden la capacidad de tener epidermis. Ya la mayoría de sus tejidos son tejidos adultos.
exceptuando el último milímetro bien pegado al ritidioma o bien pegado al felógeno, que hay un par de capas de floema que van a llevar nutrientes a la raíz, ¿sí? Pero el tallo adulto, muy adulto, ya que solamente tiene lo que vulgarmente llamamos corteza, que es el súbero, corcho o felógeno, ese tallo, lo único que tiene parte vivo es la parte bien ínfima pegada, ¿sí? A ese felógeno, va a ser el lado de adentro, ¿sí? Donde está un par de células del floema, un par de capas de células del floema, el cambium y algunas células vivas del xilema, ¿sí? Porque el xilema, recordemos, son células muertas a la madurez. ¿Me hago entender, gente, con eso? ¿Me explico? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, esto es lo que vamos a ver en el lago. Esto sí lo vamos a ver, ¿sí? Cortes transversales, ¿sí? ¿A la altura de dónde? De la parte intermedia, no la parte muy, muy, muy jovencita, sino la parte intermedia. Es crecimiento primario, pero intermedio, ¿sí? Supongamos que avanzada la primavera, casi llegando al verano, ¿sí? Una planta brotó de una planta de crecimiento primario, una ramita, bueno, esa ramita la cortamos cuando tiene, no sé, 1 milímetro, 2 milímetros, ¿sí? Ni siquiera, apenas pasada la primavera, ¿sí? Apenas brota al mes, la cortamos y hacemos corte. Bueno, esto va a salir, ¿sí? Entonces tenemos a la derecha un corte de caña, perdón, a la izquierda un corte de monocotiledónea, de una caña, ¿sí? Recién brotada, y a la derecha de no me acuerdo esto si es una ortiga o algo de eso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? La tactostela y la eustela, ¿sí? La tactostela con todos haces dispersos, con esa carita de Spider-Man, con sus fibras, todo como lo vimos al principio, y la eustela con cordones, ¿sí? Con haces vasculares, ¿sí? Que son concéntricos, que son, ¿sí? Colaterales, que van a ser abiertos, porque van a tener cambio en el medio, con la médula, que puede ser hueca o puede ser rellena, con una buena corteza, ¿sí? Pueden tener algo de células, ¿sí? eh, de parénquima fotosintético o no, dependiendo del tipo de planta. Generalmente los tallos jóvenes tienen parénquima fotosintético, además de tener hojas, además de fotosíntesis con el tallo, ¿sí? Y bueno, la epidermis y los haces vasculares que después hay que apuntarlos, ¿sí? Con el microscopio, pasar a un aumento más grande y ver las fotos como las vimos al principio de la diapositiva, ¿se acuerdan? Que veíamos los casquetes de fibra y todo eso. Y esto es lo que vamos a ir viendo, ¿sí? En el laboratorio. Todo hay que dibujar, poner los tejidos que vemos, poner como una vez que dibujamos esto, que es la estela, pasamos a dibujar el haz vascular, en otra aparte, al ladito, dibujamos el haz vascular, los diferentes tejidos, cómo están distribuidos, ponemos qué tipo de haz es, si es anfiploico, si es ectoploico, si es como sea colateral, ¿sí? Todo eso lo vamos a ir agregando, ¿sí? ¿Me van a entender, gente? Sí, sí. Sí, profe. Y bueno, esto es lo que le decía recién. Una vez que vemos la estela, la dibujamos, pasamos a enfocar el haz. Y dibujamos el haz. Y le ponemos las partes. Tal cual está acá. Protofloema, metafloema, cambium, metaxilema, protoxilema, casquete de fibra. ¿Sí? Vamos a ver si maíz, y en vez de ver girasol, vamos a ver alfalfa. ¿Sí? Y de gimnosperma, lamentablemente, no tenemos corte, que si el compañero se anima un día, sería un golazo. Como tampoco tenemos cortes de partes de flores, por ejemplo, de una antera, de un receptáculo bien lindo, eh, de un una buena ovario, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, si te dan ganas, sería un golazo
poder tener porque no tenemos buenos cortes verdaderamente. Así que bueno, esto es lo que estaríamos y lo que iríamos a ver en la próxima vez que nos veamos. Este tampoco tenemos corte de xilema secundario, ¿sí? No tenemos ningún corte, bueno, esto también. Pero, ¿qué pasa? A mí me prestan uno en La Plata, un compañero de la cátedra de morfología me presta uno, así que lo voy a llevar para que lo veamos cuando estemos allá. Vamos a estar viendo esto en un corte de crecimiento secundario, ¿sí? Una ramita fina, ¿sí? Esto se agarra, se corta un pedacito muy chiquito y ahí ese pedazo chiquito se hace incluir en parafín. Y se ve un triangulito, nomás un pedazo chiquito. Y ahí se puede ver si el xilema secundario, el floema secundario, la corteza, la peridermis ya, ¿sí? Que es el suberocorcho, el telógeno. ¿Sí? Y acá después vamos a diferenciar, ¿sí? Ya esta semana no creo, hoy no creo porque ya son y 53, pero por ahí llegamos a ver algo de madera y cosas que es lo que viene ahora. Pero bueno, básicamente el xilema forma la madera. O sea, esto que estamos viendo acá está agrandado un montón. Eso que dice floema y corteza, si llega al milímetro, milímetro y medio de diámetro es mucho, es muy finito, ¿sí? La parte viva del tallo es muy, muy poquito. Todo lo demás son células muertas, ¿sí? Que es madera, básicamente. Y esto justamente es ya la parte de madera, ¿sí? Parte de madera. Entonces, acá tenemos, ¿sí? Los anillos de crecimiento, los diferentes anillos de crecimiento. Fíjense que el cambio está bien hacia el exterior, hacia afuera. Lo que llamamos corteza vulgarmente, que en realidad ya sabemos ahora es, ¿sí? el felógeno, suberocorcho, ¿sí? O peridermis. Y después, cuando tenemos la médula, que en este caso la señalan como médula, pero ya no es médula, yo ya estoy de floema, ¿sí? Y después tenemos zonas diferenciadas del xilema, cuando el xilema ya está añejo, ¿sí? Lo vamos a diferenciar en anillos de crecimiento y a su vez los anillos los vamos a diferenciar en albura y duramen, ¿sí? Albura es la parte más blanca y duramen es la parte negra. Entonces, ¿qué pasa? La albura, el duramen es lo más negro y la albura son los años más jóvenes, ¿sí? Y a su vez, los anillos que forman la albura y los anillos que forman el duramen cambian de color. Hay partes más claras y partes más oscuras. ¿Se ve eso? Sí, Bueno, esas partes más Sí, sí. claras, esas partes más oscuras, tienen que ver con un desarrollo del tejido, de la morfología, de la ultraestructura del tejido, dependiendo la época del año. Entonces, la parte más clara de un anillo, ya sea de albura o de duramen, corresponde, ¿sí? A un xilema cuyo calibre, o sea, el poro, ¿sí? El elemento de vaso, es mayor, la pared es más delgada, ¿sí? Y por eso se ve más clarito, porque tiene menos lignina por unidad de área, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al ser menos lignificado y más poroso, de más calibre, ese elemento de vaso criboso, perdón, elemento de vasotráquea, el conducto que conduce agua es mucho mayor y la cantidad de agua que conduce por minuto es mayor. Entonces, ¿cuándo se va a presentar la parte más clarita? Y se va a presentar al principio, en la primavera, hasta el verano. Porque en esos momentos la planta necesita un gran desarrollo. Empieza a brotar, empiezan a aparecer todas las hojas y en algunos casos hasta florece. Entonces necesita mucha agua para eso. En cambio, cuando empieza el verano, y ya empieza a correr el verano, todo lo que es enero, febrero, y ya empieza marzo, que en marzo ya arranca el otoño, ocurre lo contrario. El tamaño y el calibre de ese elemento de vasotráquea es menor, el engrosamiento es mayor, la cantidad de agua que pasa es menor, pero ya la planta se vuelve más robusta y más rígida ya para aguantar la temporada que sigue. Entonces tenemos dos tipos de leño, leño temprano y leño tardío. El leño temprano es el de la primavera y el leño tardío es el del verano. Para cuando llega el otoño ya cesa el crecimiento, la planta pierde las hojas y pasa a otra etapa de la vida. Más que nada cuando las plantas que son de tipo, ¿sí? Caducas.
Las plantas perennes también tienen esta diferenciación en leño tardío y leño temprano, pero solo las plantas que son perennes que viven en lugares como los nuestros, ¿sí? Neotropicales, lugares donde hay cambios estacionales. Los lugares donde no hay estaciones, como los trópicos, no se ven anillos de crecimiento, porque no hay diferencia entre estaciones, ¿sí? Puede haber una estación seca, una estación sí, húmeda, y puede ser que haya un calibre y capaz un cambio de color en leño tardío, en leño temprano, pero no anillos de crecimiento, no se ven casi. Porque los anillos de crecimiento tienen que ver cuando se detiene el crecimiento en el otoño y cuando se activa en primavera, ¿sí? Más que nada. Esto lo vamos a ver más que nada en los lugares donde hay árboles que están adaptados a vivir en esas, digamos, latitudes. ¿Me hago entender, gente? Sí, sí. Sí, Y bueno, y el Sí, sí. duramen es más oscuro también, no solo porque es más viejo y tiene mucho más, eh, eh, sí, está más comprimido, más compacto, porque el cambio va compactando, va empujando hacia adentro células, sino que también tiene un fenómeno que ocurre con un tipo de glándula de secreción interna, que son unas células que se llaman tílides, que generan un proceso que se llama tiliosis. Las tílides son unas células específicas que quedan ahí adentro y que van a secretar sustancias antifúngicas, ¿sí? O que son muy poco degradables por los hongos, ¿sí? Que son sustancias fenólicas, ¿sí? Muy complejas del metabolismo secundario, metabolitos secundarios, ¿sí? Del metabolismo secundario de las plantas, que son difíciles de degradar por cualquier organismo vivo, exceptuando algunos hongos que la pueden degradar, muy pocos hongos, ¿sí? Que son hongos degradadores de madera, que se llaman hongos ligninolíticos, porque degradan la lignina. Es muy difícil de degradar, pero hay un grupo de hongos que se especializó en eso. Entonces, la tílide es un tipo de célula, un tipo sí, de tejido, o más que nada de tipo celular, secretor, que está en el duramen para volverlo, ¿sí? Más impalatable y más difícil de degradar y que se pudra menos, porque imagínense que ahí adentro ya no circula más agua, son células inclusive del xilema que ya no hay más agua. Y cuando la tílide ocurre, la tílide se forma dentro de una célula, de un elemento de vasotráquea, y lo oblitera, lo bloquea, porque ya ese elemento no conduce agua, para evitar que justamente la pudrición, el exceso de humedad que pudo haber quedado y que aparezca un hongo y se lo coma. ¿Me hago entender, gente? ¿Me explico? Sí, sí. sí. Sí, sí, Bueno, profe, sí. gente, entonces ya son las 8. Esto vendría a ser más de lo mismo, ¿sí? Corteza, fenómeno, floema, ¿sí? Ritidioma, ¿sí? Cambium. Y lo que veríamos en un corte, que yo voy a tratar de conseguir para llevarlo, porque no tenemos, ¿sí? De crecimiento secundario. Profe, Sí, la tinción que tenemos nosotros para eso es hematoxilina y eosina. está bien, Eso sí. no tengo fajrin, safranina, ¿no? Esas cosas no Eso, tengo. eso hay acá en la UNAUR. Yo lo que voy a Ah, hacer es en el laboratorio pedir, porque voy a decir que vamos a hacer unos cortes nosotros ahí en el lago, y bueno, y agarramos unos Eppendorf que hay ahí y te llevas un poco. listo. Claro, porque funcionan para tejidos de animales. Como que- Claro, estas no, las que vos necesitas para plantas son histoquímicas para tejidos vegetales, pero hay ahí en el laboratorio. Así que yo les pido un día, la próxima que nos veamos, para hacer unos cortes nosotros y te doy un poco y te llevas. Total, después eso Dale. va a volver a una UR, porque algunos cortes vos lo vas a traer, así que ya está. No, sí, sí, yo para poder ver algo. Sí, sí, olvídate, si no, no vamos a ver nada. Bueno, Bueno, y esto es una técnica que utilizan algunas personas, sí, lamentable, es feo, pero lo utilizan para matar los árboles, y es el anillado de árboles, lamentablemente. Como el floema y el cambio, la parte más superficial de un árbol añejo, debajo de la peridermis, ¿sí? Ahí nomás, debajo del felógeno, lo que hace la gente es achear un poquito y sacar toda esa parte
que es donde justamente se comunica la planta llevando savia a las raíces, y tarde o temprano ese árbol termina muriendo porque las raíces se mueren. ¿Sí? Se mueren ¿por qué? Porque se quedan sin nutrientes. En realidad no sin nutrientes, se quedan sin comida, porque lo del floema no baja más. Tarda un par de meses, pero muere. Muere de inanición. Empiezan a morir las células. ¿Sí? Y bueno, esto es una atrocidad. Hay gente que lo hace, ¿sí? Pero bueno, lo pueden hacer en una rama, lo pueden hacer en donde quieran, porque le cortan el floema y ya está. En Canadá creo que lo usaban para el control de exóticas. Bueno, para eso se puede hacer, pero igualmente es una tortura. Sí, Para es una eso, tortura, evidentemente, exacto. para eso directamente, o sea, es un ser vivo, que no hable, que no grite, que no llore, que no largue sangre, que no corra, no quiere decir que Sí, le tal cual. podamos hacer métodos de tortura. La gente se queja por las vacas, pero no se queja por esto. Un tema es. Y estamos al mismo nivel, ¿sí? Porque está un ser vivo acá que está sufriendo o que se está muriendo de a poco, porque directamente no está. Se le Bueno, muere una pero parte. lo mismo pasa en las plantas cuando usan las oficinas para la reparación. Muere y la reemplazan por otra. Nadie se preocupó porque la planta tuviese los nutrientes o el riego necesario. Totalmente, ¿Eh? pero porque es una planta, porque como es como estamos acostumbrados al reino animal, entonces como todo lo medimos con la vara del reino animal, como no llora, como no grita, como no sangra, Tal cual. Durante no la pasa nada. pandemia, en la empresa donde yo trabajaba, viste que todas cerraron. Así que una semana después abrió y yo lo primero que hice le dije a un compañero, andé regalas plantas, por favor, le digo. Así que pobres voy y regalo las plantas. Sí, pegar las plantas, cambiarle un poco el sustrato, mimarlo un poquito porque es así, si no la va a quedar. Bueno, gente, creo que esto ya es lo último de tallo y ya después, no, esto es lo último, otro más, otro tipo de corte diferente, ¿sí? Así que bueno, es lo que yo le decía, dónde está la parte activa y dónde está la parte inactiva, ya más o menos se los dije hace un rato, la parte activa siempre va a estar hacia el exterior y bien pegadito a lo que llamamos vulgarmente corteza, pero es la corteza botánica, es donde está la parte viva del árbol, ¿sí? Es la parte más interna, ¿sí? Y bueno, eso es lo que va a estar vivo, ¿sí? Eso, xilema viejo, xilema nuevo, es lo que llamamos leño tardío y leño temprano, ¿sí? El corcho o el suber, el cefalógeno, el floema y el cambium, ¿sí? El xilema. Lo que dice xilem ray es un radio xilemático, ¿sí? Que es una parte viva del xilema, son células parenquimáticas del xilema que van hacia adentro, que son las que después forman las tílides, ¿sí? Tarde o temprano van a formar las tílides. Así que bueno, creo que esto es lo último ya, y después de esto ya pasamos a hoja. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta con tema tallo? ¿Tema raíz? ¿Tema tejidos en general? No, por ahora no. Creo No, que hay no hay que que releerlo y ahí ahora. poner. Bueno, esto ya quedó grabado.